Cordial saludo. Esta ponencia corresponde a la primera fase de la investigación sobre los procesos lectoescritores en ambientes virtuales de aprendizaje de los posgrados de educación de la Universidad La Gran Colombia. Aborda las etapas de fundamentación teórica sobre los aspectos de lectura y escritura en general y en entornos virtuales específicamente. Igualmente, la contextualización y planteamiento del problema, a partir del cual se definen los objetivos general y específicos, se proponen las categorías para la indagación, las cuales son el resultado de un ejercicio piloto realizado con un grupo de maestría en educación y uno en especialización en pedagogía y docencia universitaria, que permitió determinar los tópicos sobre los cuales se debe enfocar la investigación y estructurar así una encuesta que sirve como instrumento para identificar las principales tendencias y dificultades que tienen los estudiantes al momento de leer o de escribir textos digitales en ambientes virtuales, para finalmente establecer cuáles son los aspectos más relevantes que se deben contemplar en el diseño de herramientas didácticas que facilitan a los estudiantes de los posgrados desarrollar estos procesos de manera más eficaz y eficiente. Soy Carlos Fernando Latorre Barragán, doctor en andragogía, magíster en educación, especialista en docencia universitaria, en tecnología e informática aplicada a la educación y profesional en sistemas de computación. Como investigador, casi 20 años en estos temas de educación virtual, ambientes virtuales de aprendizaje, e-learning, b-learning, etc. Actualmente, docente de la Facultad de Posgrados de la Universidad La Gran Colombia. Aunque la lectura y la escritura se tratan como sinónimos o como una unidad, existen diferentes conceptualizaciones en torno a estos términos. Así que leer se constituye en una de las 4 habilidades del cuadrante comunicativo del hombre durante su vida, junto con el escuchar, el hablar y el escribir. Leer no se refiere solamente a la decodificación de un texto, sino a un proceso de interacción dialógica que permite al lector comprender, interpretar, darle sentido y significación al contenido de acuerdo con su estructura cognitiva, su acervo cultural, su perspectiva de la realidad, sus intereses y, naturalmente, su contexto. Esto significa que lo fundamental en la lectura es la comprensión lectora y la construcción y reconstrucción de significados a partir de la consideración de pistas contenidas en el texto en cuestión. Se trata entonces de un proceso esencialmente dinámico que quien lee desarrolla a medida que establece conexiones coherentes entre la información que posee en sus estructuras cognitivas y la nueva que suministra el texto. En cuanto a la escritura, esta se refiere a la habilidad para plasmar nuestras ideas a través de símbolos, dibujos, iconos, letras, etc. Requiere la realización de un conjunto de procesos y operaciones mentales y relaciones comunicativas que facilitan expresar y permiten la construcción de pensamientos, ideas y mundos. Y como lo menciona Levi Strauss, una mayor capacidad para organizar el presente y proyectar el porvenir. Por otro lado, el creciente desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, ha venido consolidando a la educación virtual como una alternativa para generar nuevos escenarios de mediación e interacción en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la generación, construcción, co-creación, socialización y difusión del conocimiento a través de un trabajo de mediación comunicativa, interconexión e integración colaborativa que la convierte en el eje principal que conlleva nuevas formas de leer y escribir. En cuanto al planteamiento del problema, se encontró que en diferentes grupos, tanto de la maestría en educación como de la especialización en pedagogía y docencia universitaria, que están conformados básicamente por licenciados en diferentes áreas a nivel de educación preescolar, básica y media, así como de profesionales de diferentes disciplinas que son docentes en ejercicio, especialmente en educación superior, se han detectado inconvenientes tanto en los procesos de lectura digital como en la producción de textos académicos,
resúmenes, ensayos, reseñas, comentarios, etcétera, particularmente en los entornos virtuales, es decir, Internet, en las plataformas, uso de bases de datos, etcétera, etcétera. Se evidencia aún la preferencia por los procesos tradicionales de lectura sobre el texto impreso y presentan dificultades en la elaboración de textos escritos para la web, tanto en la macroestructura semántica como en la extensión, el dinamismo, la interactividad, que obviamente son requeridos para una eficiente lectura en pantalla, digamos, de diversos dispositivos electrónicos. Igualmente, hay dificultades en la elaboración de documentos digitales colaborativos, por ejemplo las wiki, pues no siguen un hilo conductor del tema y de los aportes de otros participantes. Refutan, complementan o comentan, al igual que en un foro de discusión, sin citar cuando referencian y recurren muy a menudo al parafraseo. Surge entonces la pregunta de investigación sobre cómo facilitar a los estudiantes de los posgrados en educación de la Universidad de la Gran Colombia el desarrollo de procesos más eficientes de lectura digital y escritura para ambientes virtuales con el apoyo de herramientas TIC. A partir de esta pregunta se plantearon los objetivos y en términos generales o el objetivo general básicamente es diseñar e implementar herramientas didácticas que ayuden al estudiante para la lectura, análisis de los textos digitales o web, así como herramientas para la elaboración de diferentes tipos de textos académicos para entornos virtuales. En cuanto a los objetivos específicos, se pretende caracterizar los principales aspectos que conforman un texto tanto en el contenido como en la expresión, identificar las principales características de los textos académicos más frecuentemente elaborados por los estudiantes, referenciar los aspectos más relevantes de los procesos lectoescritores en entornos virtuales, identificar las tendencias en procesos lectores a los estudiantes y las dificultades más relevantes a la hora de leer textos digitales o producir escritos para entornos virtuales, para finalmente diseñar herramientas didácticas que apoyen al estudiante para realizar esos procesos lectores digitales o web y producir textos académicos de manera más eficiente en ambientes virtuales. Esta investigación se justifica teniendo en cuenta que uno de los factores que ha venido marcando el vertiginoso avance de la sociedad en las últimas décadas es la gran revolución tecnológica, cuyo desarrollo nos ha proporcionado nuevos y muy variados dispositivos que han favorecido el desarrollo de los libros digitales, tales como smartphones, tablets y readers, entre otros. Igualmente, la web ofrece un sinnúmero de recursos para el manejo de textos que incluyen opciones de edición, diseño, multiformatos, manejo de multimedia, etc. Y a nivel de lectura permiten de manera digital borrar, subrayar, hacer anotaciones, lo que facilita la interacción, autonomía e independencia en el aprendizaje. Esto naturalmente implica la necesidad de que el estudiante y el profesor requieran desarrollar competencias para renovar e incorporar nuevos lenguajes y ambientes socioculturales del discurso educativo. Tal concepción plantea la incorporación de herramientas tecnológicas y digitales para la comunicación y la administración de la información en los procesos educacionales. Sin embargo, entre los inconvenientes que se han identificado en los diferentes grupos en los procesos lectoescritores en entornos virtuales están una marcada tradición oral y falta de experiencia en la mayoría de los maestros en la elaboración de textos, el desconocimiento de los elementos sintácticos y semánticos básicos para la construcción del texto, la falta de hábitos lectores en formatos digitales por la tradición de leer textos impresos, carencia o bajo desarrollo de competencias tecnológicas y la falta de tiempo suficiente para realizar procesos lectores y escritores estructurados y mucho más eficientes. Entonces, se hace necesario desarrollar herramientas
que ayuden a los estudiantes para la lectura, el análisis de los textos digitales o web, así como herramientas para la elaboración de diferentes tipos de textos académicos para estos entornos virtuales, especialmente entornos virtuales de aprendizaje. En cuanto al marco teórico que se ha tomado para esta investigación, este se basa fundamentalmente en tres elementos. Primero, la lectoescritura, pues uno de los aspectos que a nivel universitario contribuye a la interdisciplinariedad y al desarrollo curricular en las diferentes áreas del conocimiento es la lectura y la escritura, las cuales son consideradas como prácticas sociales y culturales que permiten una construcción, reorganización y producción del conocimiento. De ahí que sean indispensables en la formación académica y profesional de los estudiantes. Por lo anterior, o por esto es necesario buscar estrategias que permitan a los estudiantes aprender, procesar, construir y reconstruir ese conocimiento. Por otro lado, el desarrollo de las TIC, tanto en programas y aplicaciones como en dispositivos y equipos, han hecho que las personas tengan a su alcance una gama de herramientas que soportan y les facilitan interactuar en el proceso de producción escrita y a su vez se han convertido en un motivador para la lectura, gracias entre otros a la portabilidad, digámoslo así, y la oportunidad de llevar consigo y tener disponibles a solo un clic infinidad de libros y documentos en cualquier momento y lugar, acceso directo a otro tipo de contenidos multimediales como imágenes, referencias, videos, etcétera, que amplían y enriquecen la información que se está leyendo. Enlazar con otros muchos documentos a través de links o hipertextos para ampliar o profundizar en el tema del contexto que se está leyendo. También, la lectura digital requiere que el lector desarrolle nuevas competencias adicionales a las ya requeridas para la lectura en medios impresos, tales como capacidad de búsqueda, ubicación y conexión entre recursos desde múltiples y diversas perspectivas, habilidad para manejar bases de datos y motores de búsqueda, capacidad de asociación y de navegación para buscar, recorrer, encontrar, seleccionar, añadir, eliminar, fraccionar, reordenar y extraer de los textos en línea la información requerida con el menor esfuerzo posible. Y finalmente tenemos la escritura digital. Este concepto ha venido cambiando en la medida que las TIC han evolucionado y se ha hablado de multimodalidad, de hipertextualidad, hasta la interconectividad entre dispositivos, la web 2.0, la web semántica, como características esenciales en la lectura y la escritura digitales. La escritura digital, pues, requiere un análisis crítico y una selección cuidadosa de múltiples elementos multimodales. Los escritores digitales, como lo menciona Olaizola, usan palabras, imágenes, videos, sonido, colores y esquemas de diseño para crear significado. Trabajan en y a lo largo de diferentes medios y géneros, y usualmente publican sus textos en y a través de los espacios digitales. Porter acuñó el término escritura interconectada o entre redes para describir a la escritura que abarca el entrelazamiento de producción, interacción y publicación en el aula online o en el lugar del trabajo profesional. Respecto al diseño metodológico, esta es una investigación de tipo cualitativo y el enfoque se enmarca en lo descriptivo analítico. Se considera cualitativa ya que se orienta a profundizar específicamente en los procesos lectoescritores en ambientes virtuales, cualificando el fenómeno antes de calificarlo. Se asume el enfoque descriptivo, ya que como lo indica Cerda, la función principal de este tipo de investigación es poder seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y realizar una descripción detallada de sus partes, categorías o clases, complementándose en lo analítico, con lo analítico mejor, ya que el objetivo de estudio se descompone separando cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual.
En relación con la recolección de la información, las fuentes primarias son los estudiantes y a nivel de fuentes secundarias, obviamente el material bibliográfico, tanto impreso, libros, revistas, como documentos digitales, sitios, portales en la web relacionados con el tema de esta investigación. El cuestionario que se realizó consta de 9 preguntas orientadas a determinar principalmente las preferencias de formato para la lectura, digital e impresa, dificultades al leer textos en formatos digitales, tendencias en el uso de dispositivos electrónicos para la lectura y escritura digital, inconvenientes para la escritura digital, manejo de hipertexto y dificultades para la escritura colaborativa. Podemos indicar a maneras de conclusiones preliminares de esta primera fase de la investigación que siendo la interacción con los contenidos, los autores, los compañeros, los expertos, otros pares, etcétera, etcétera, uno de los factores esenciales dentro de la mediación comunicativa que caracteriza la educación virtual, su didáctica se basa en la lectura y escritura como fundamento para la comprensión, interpretación, traducción, entendimiento de la información, convertirla en conocimiento y este a su vez poder ser difundido, compartido y socializado. La lectura facilita el análisis reflexivo y crítico que devela el sentido de dicha información, descomponiendo el todo en sus partes y contextualizándola para distinguir su esencia, analizarla e interpretarla, haciéndola significativa, lo cual requiere obviamente la interpretación de diversos lenguajes, la decodificación de símbolos, la comprensión de significados y la potencialización del texto para posibilitar la comprensión del saber. Por su parte, la escritura permite recomponer el todo y sus partes, reconceptualizar, recontextualizar y sintetizar la información, crear un lenguaje común y comprensible a través de un diálogo basado en la argumentación y la proposición, el intercambio de sentidos y la interacción que posibilita la comprensión del saber. Desde esta perspectiva es necesario abordar la escritura en entornos virtuales como una práctica reguladora de la interacción académica, personal e investigativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual, su estructura, efectividad y formas de producción. Y finalmente, en cuanto a la escritura, esta se debe desarrollar como un proceso de expresión cultural, científica y académica de carácter estructurado con cohesión, coherencia, significado, creación, transformación y profundización del conocimiento y la creación de nuevos significados en los entornos virtuales de aprendizaje. Bien, esto es en términos generales el trabajo que se está desarrollando en esta investigación y que quería compartir con ustedes, no sin antes agradecerles especialmente su atención a esta ponencia y agradecer muy particularmente a la RIEP por su invitación a participar en este 7º Congreso Internacional de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual. Muchas gracias a todos y un cordial saludo.